Como te dije, mi contrato es por todo el proceso, pero uno siente la perspectiva del día con día, el minuto a minuto con los jugadores. Yo ese lado me queda tranquilo, entiendo a la gente, la molestia, no comparto obviamente su opinión. Tras la derrota con Australia, el ciclo de Ricardo Gareca terminó tras unos desacuerdos con la administración de la Federación Peruana de Fútbol al mando de Agustín Lozano. Tras un mes de especulaciones, en agosto del 2022, Juan Reynoso era confirmado y presentado como nuevo director técnico de la selección peruana, uno de los estrategas nacionales más consagrados a nivel nacional e internacional. ¿Podría con el reto de clasificar al Mundial? Les doy un adelanto. No. Con un estilo mucho más reservado y menos paternalista, Reynoso comenzaría su proceso en un partido amistoso contra México, que se preparaba para el Mundial de Qatar 2022. Su primer once fue con Gales en el arco, Advíncula, el regreso de Santa María, Callens y López en defensa, mientras que en la volante apostó por Tapia y Aquino. Más adelantados estaban Carrillo, Cueva y Flores, para dejar como único delantero a La Padula. Básicamente el mismo planteamiento que usaba el Tigre Gareca. La selección no la pasó bien, aunque tuvo sus opciones. El partido fue mejorando, pero cerca del final, en una bendita pelota parada, Lozano, el Chucky, aprovechó un rebote para marcar el único gol y llevarse la victoria. Una derrota que tal vez era la premonición de un final muy malo. Si bien la conclusión no era positiva, se justificó que era el inicio de Reynoso como seleccionador y que debíamos esperar para ver su real versión. Solo unos días después, Perú se enfrentaba a El Salvador, un rival en teoría más sencillo, y Reynoso hizo honor a su metodología de rotaciones. Cambió todo el equipo con respecto al duelo contra los aztecas, incluyendo la titularidad de Ruiz Díaz y un debutante, Brian Reina. El equipo nacional se acomodó mejor y a los 19 minutos, tras un centro de Alex Valera, el defensor Zabaleta marcaría en contra, pero en un córner la pelota rebota en la mano de Zambrano y se cobra penal, que luego Alexander Larín convertiría en gol. Tan solo unos 5 minutos después, Canchita González sería derribado y ahora el penal era a favor de Perú. La Padula reventó el arco salvadoreño para poner en ventaja a la blanquirroja. A 10 del final, Brian Reina se daba a conocer al Perú completo tras una gran jugada individual que terminó en gol, y Cueva de penal cerró la goleada. Se disipaban algunas dudas, pero la selección aún no convencía. En medio de la polémica si la selección sería local en el Nacional o en el Monumental, Perú jugaría un amistoso en ese último estadio, casualmente contra el primer rival de las eliminatorias, Paraguay. La selección tuvo que esperar hasta el inicio del segundo tiempo para adelantarse gracias a un cabezazo de Alex Valera. El equipo de Barros Esqueloto casi lo iguala al final, sin embargo Gales estuvo enorme para evitarlo. Segunda victoria consecutiva, aunque sin deslumbrar. Arequipa sería el escenario para el cuarto partido de Reynoso al mando de la selección. El rival, una siempre complicada Bolivia. Fue el debut de Piero Quispe con la selección. El duelo fue muy intrascendente hasta que Cueva filtró un pase espectacular que Iberico convertiría. Fue el único gol y tercer triunfo consecutivo. El 2022 se cerraba con un balance favorable. Para el 2023 la marca Adidas comenzó su vínculo con Perú y gracias a ello se pudo cerrar un amistoso contra la mundialista Alemania, que tenía a todas sus estrellas convocadas. El partido fue un desastre. Los teutones hicieron lo que quisieron y no había reacción. Reynoso probó una línea de 5 en defensa, pero no sirvió de nada. Füllkrug marcó un doblete. El resultado quedó corto, y eso se debe a una buena labor de Galese y a que Havertz tiró un penal al palo. Marruecos, quien fue la sorpresa en Qatar 2022 y terminó cuarto, fue el siguiente rival de Perú, pero se repitió el mismo guión que contra los europeos. Los africanos dominaron y no ganaron solo gracias a la mala puntería marroquí. La selección fue inoperante, incluso Zambrano fue expulsado tras una disputa con Boufal. El destino quiso que solo fuera un empate sin goles. La gira europea fue un total fracaso. Para lavar la imagen de la selección, la federación organizó una gira asiática en junio contra otros 2 países mundialistas y que de hecho llegaron a los octavos de final. El primero fue Corea del Sur y la selección sorprendió al equipo de Klinsmann. Los primeros 20 minutos de Perú fueron los mejores, tal vez en toda la era Reynoso. Reina aprovechó una buena asistencia de Paolo Guerrero para reventar el arco de Kim. Tras ello, se contuvo el resultado y dejó una imagen de que podía competir contra los grandes equipos internacionales. Sin embargo, todo lo contrario sucedió contra la otra mundialista, Japón, quien nos quitó la ilusión y la convirtió en pesadilla. Hiroki Ito marcó el primero de larga distancia.
Mitoma anotó el segundo luego de que su remate rebote en el talón de Zambrano. El mismo Mitoma asistió a Junya Ito y finalmente Maeda aprovechó un error de López para cerrar la paliza. Christopher González descontó tan solo para las estadísticas. Pese a la victoria inicial con Corea, la imagen que reflejó Perú fue de una selección frágil, sin capacidad de respuesta. Fue el último amistoso antes del examen real, las eliminatorias rumbo al Mundial Norteamérica 2026. Yo decir me voy, no, porque no es el mensaje que quiero para el ciudadano peruano de a pie. Llegó el tan esperado día. Paraguay nos recibía con muchos ánimos de victoria y un ambiente de lujo. A la selección rápidamente se le complicó el partido con la expulsión de Advíncula. Reynoso priorizó la defensa tras un pésimo primer tiempo y cerró el empate sin goles. Fue un debut que dejó sensaciones mixtas. Por un lado, se aplaudió contener el resultado con un hombre menos, pero quedó claro que mucho riesgo ofensivo no tendríamos con el cabezón al mando. Al menos se sumó y no se perdió. La pentacampeona Brasil de Neymar era el siguiente rival en el Estadio Nacional de Lima. Acá se vio la mano de Juan Reynoso en su máxima expresión, un planteamiento netamente defensivo y con mucho orden en la marca. Aunque de todos modos, la canariña marcó 2 goles que fueron anulados por el VAR. El desgaste físico se hizo notar en la segunda mitad, en la cual muchos jugadores tuvieron complicaciones para tomar las marcas. Grimaldo hizo un debut auspicioso, generando incluso la molestia de Neymar, quien le dejó un pequeño cariñito. En el último minuto del tiempo regular, un centro de Neymar fue perfectamente recepcionado por Marquinhos, quien anticipó a Ruiz Díaz y se desprendió de la marca de Abraham. Una dura derrota por la forma en cómo se jugó, pero finalmente se escaparon los puntos. La siguiente fecha doble, Perú tenía un duelo contra el clásico rival, Chile, quien no llegaba en su mejor momento. El hincha esperaba una propuesta ofensiva y tomarse la revancha por los hechos que ocurrieron en 1997, pero la selección no llegaba ni a triangular para un ataque. En defensa también se mostraron muchas falencias y de pelota parada, Valdés anotó el primero. Ya en los descuentos, la Roja mató a la bicolor con un contragolpe que López termina metiendo en contra. Un nuevo partido donde el crédito de Reynoso seguía bajando. Argentina, actual campeón del mundo, llegó a Lima en medio de una gran expectativa. ¿Qué podía hacer Reynoso para contrarrestar a la máquina de goles de Lionel Scaloni? Perú comenzó con energía y sin miedo, pero poco a poco se fue disipando. La albiceleste empezó a sumar hombres en ataque y Messi agarró el balón para liderar los ataques. El 10, muy motivado, marcó un doblete con jugadas prácticamente idénticas. Perú era una nebulosa sin alguna idea para contrarrestar ante una Argentina totalmente eficaz. Al final del partido, el hincha pedía a gritos la renuncia de Juan Reynoso. Firme en sus declaraciones y en su continuidad, Reynoso preparó los que serían sus últimos 2 partidos con la selección peruana. Tocaba visitar La Paz, contra una Bolivia que hasta ese momento era última en la tabla sin puntos. Desde el comienzo, no se vio un equipo peruano capaz de asustar a los altiplánicos. Henry Vaca aprovechó un descuido en la marca de Zambrano para fusilar a Galese y anotar el primero. Tras ello, Perú mostró intenciones, pero nada de resultados para llegar al empate. Una vez más, en un contragolpe ya en los minutos finales, con una marca totalmente pasiva, Ramiro Vaca sentenció el encuentro. Perú quedaba último, sin marcar ni un solo gol y sin posibilidades de mejorar. Un presente terrible. Con el proceso de Juan Reynoso al borde del abismo, la sexta fecha llegaba sin mucha expectativa. Venezuela era el rival y el sector indicado para los visitantes en el Estadio Nacional fue el primero en acabarse. Con poca ilusión y más molestia, la selección se jugaba la posibilidad de retomar el camino rumbo al Mundial 2026. El equipo nacional se entregaba con fuerza en cada jugada, pero igual no se apreciaba mucha mejora. Yotun, de perfecto cabezazo tras asistencia de Grimaldo, por fin anotó el primero de Perú en toda la eliminatoria. Recién en la sexta fecha llegó el primer gol. La pasión por la blanquirroja retomaba y se veía que la selección tenía el envión anímico que tanto le faltaba. Sin embargo, una vez más, López fue superado en la banda por Machís y este sacó un centro para que Savarino termine empujando la pelota y de ese modo igualar el duelo. El marcador no se modificó e incluso Venezuela tuvo ocasiones para ponerse adelante. Una vez más, el Estadio Nacional al término del partido exigió la salida del cabezón. La situación se había hecho insostenible.
Prácticamente un mes después, la Federación Peruana de Fútbol negoció con Reynoso su salida. Al igual que hizo en su momento con Cruz Azul y otros clubes, exigió el pago completo de su sueldo para dejar el cargo. Tras muchas reuniones y cambios de opinión, finalmente Juan Reynoso habría aceptado $2 millones para despedirse en su primera experiencia como seleccionador. Su saldo final como técnico de Perú fue de 4 victorias, todas en partidos amistosos, 3 empates y 7 derrotas. ¿Qué opinas de la era de Reynoso? ¿Crees que estaba en el momento adecuado para ser técnico de la selección peruana? ¿Sientes que el plantel no lo respaldaba? Si te gustó el video, dale like y suscríbete a Ola de Goles para más información del fútbol nacional e internacional.